Hola, como siempre, un placer recibirlo en su toque de queda Domingo Explosivo. Quiero decirle que estamos agosto 29, se fue el mes, y ahorita se ve el año. Pero tengo la suerte y el privilegio que yo le dije a ustedes, al público es que lo pide. Y como ustedes lo piden, esta noche también está el ingeniero agrónomo y periodista de Cotuí, Manuel Ruiz. Bienvenido, hermano. ¿Cómo está usted? ¿Cómo está usted? Un placer tenerlo aquí en este escenario. Yo soy quien estoy sumamente orgulloso y contento con usted y con los amigos de Domingo Explosivo. Por dos razones. Dígalas. Por las orientaciones que ofrece y porque usted está muy mejor después de haber recibido una cirugía ambulatoria. ¿Cómo le fue por ahí? ¿Cómo le fue? Bueno, déjeme decirle que muchas personas me mandaron, porque muchos televidentes siempre me preguntan, me llamaban. Y la oración, decía, que no se muera Benjamín. Así mismo, como cuando usted estaba allá en el Medical Center, a mí me llamaban directamente a Domingo Explosivo. Y hoy, mira, ¿dónde tenemos aquí a esta estrella del micrófono? Entonces usted fue el miércoles que le practicaron una cirugía de una hernia ambulatoria, usted sabe. No, pues ya la gente estaba comentando y que Benjamín le está llegando, se le está cayendo. Y digo, no, espérese, eso no es así. No, usted sabe que ya después que uno llega a edad, eso es cuando uno hace una fuerza que no está supuesto a hacerla, cargando cosas pesadas. A esos hombres que les gustan estar cargando muy pesado, que no, porque le puede provocar una hernia. Así es. Ahora, yo sí pensé que usted no iba a estar aquí hoy. Como fue el miércoles, usted dijo, Manuel, yo voy para el programa, yo no puedo faltar. No, Manuel, yo no puedo dejar, óigame, yo me debo al público. Y el público es que pide a Domingo Explosivo. Usted puede creer que yo no recuerdo la última vez que yo repetí un show de Domingo Explosivo. Ahí explotándose el WhatsApp y el teléfono por la gente que ve el programa, por una serie de preguntas. Bueno, usted sabe que cuando la una señora preocupada, Sandra Gutiérrez, me llamó, me marcó, me llamó hasta que conversé con ella y le tiene la siguiente pregunta. Adelante. ¿Cómo se inicia el proceso para comprar una vivienda, para comprar una casa? Bueno, es una pregunta muy válida y excelente. ¿Por qué? Porque el proceso para una persona comprar su primera casa, porque es bueno especificar, el 95, por no decir el 98% de los latinos para poder comprar una casa es con un préstamo hipotecario. ¿Cuáles son los requisitos que se requieren para comprar? Primeramente el banco requiere, Manuel, que tenga 2 años de taxes reportados. Ya. 2 años. Debe de estar legalmente en el país, y cuando digo legal, puede ser que tenga un permiso de trabajo. O sea que no importa que no tenga residencia ni pasaporte azul, pero si tiene su permiso válido y tiene su número de social, tiene cuenta de banco y tiene 2 años reportado, puede aplicar por un préstamo hipotecario. ¿Qué necesita? Que tenga sus 2 años, que esté legal, cuenta de banco, y no importa, porque mucha gente se preocupa porque a veces le dicen, dame las colillas de cheque, o sea, lo que se dice en inglés, pay stub. No. Si tú trabajas para un salón de belleza o tú trabajas para un taller de mecánica y a usted no le dan colilla porque usted llena sus propios taxes, que se llama un 1099, o sea, un 1099, se necesita que tenga 2 años. Y para contestar tu pregunta exacta, Manuel, de acuerdo o dependiendo cuál es el valor, el precio de la propiedad que usted está comprando, es la cantidad que necesita reportar. Y me explico. Muchas veces una sola persona no califica y por eso usted ve que siempre tienen que comprarlo entre el esposo y la esposa. O la tiene que comprar con el hijo que también trabaja. Porque usted puede trabajar con la esposa y su hija también trabaja. Ese income, si hace falta, se puede utilizar. En el préstamo pueden ir 4 y hasta 5 personas en el mismo préstamo para reunir el income. Porque el banco te presta a ti de acuerdo a lo que tú ganas. No es porque la gente me diga, mira que mi crédito está en 800. El puntaje es importante para que el banco te dé un buen interés. Un buen interés. Exacto, porque una persona que tiene un crédito de 590 o 600, el banco dice,
este hombre parece que tiene el crédito malo, es porque mala paga. O porque tiene problemas para pagar. Cuando una persona tiene un crédito de 800 para adelante o 700, es una persona que tiene un puntaje de crédito excelente. Entonces el banco se siente más cómodo y le da mejor interés a esa persona. Igual cuando va a comprar un carro al dealer. Si tu crédito es bueno, el banco inmediatamente ahí mismo te resuelve. Te pone un interés cómodo, pero el que tiene el crédito malo te pide dinero de down payment y te da un interés más alto. Para garantizar su high. Correctamente. Por eso es que yo le digo a las personas, lo más importante, Manuel, cuando decida dar un paso de comprar una casa, no importa en el estado que se encuentre, siempre yo pongo el teléfono de Domingo Explosivo. Mire, sí, que se vea ahí. Que se vea. Y lo más importante, Manuel, las personas que no le dio tiempo a ver este programa, puede buscarlo en YouTube o puede suscribirse a Domingo Explosivo, darle a la campanita y hacer preguntas. No importa dónde se encuentre, mándeme un texto de una vez, dígame, Benjamín, yo quiero hacerte una pregunta. En lo que ustedes están ahora mismo mandándome un texto, yo lo estoy mirando y yo le voy contestando. Y no importa, gratis, cualquier asesoramiento gratis. Benjamín, pero y entonces si yo tengo, en el hipotético caso, $50,000, y yo quiero comprar mi casa con mi dinero, yo no necesito, no tengo interés de ir al banco a buscar una hipoteca. ¿Es posible eso? Bueno, siempre y cuando la casa, usted con $50,000 en Estados Unidos, usted puede ir a Pensilvania, que todavía hay casas que no que valen 50 y menos de ahí. Ya. Están subiendo, pero en Pensilvania, si usted lo tiene, lo único que tiene que tenerlo en el banco. Cuando usted va a Pensilvania, usted vio la casa que le gusta. Si vale 40 o vale 30, usted lo que tiene que llevar un cheque certificado al dueño y la casa es suya, no mortgage. Ajá. Ahora, cuando usted tiene una casa que está paga, no importa que sea en Pensilvania o en Nueva York o en cualquier parte del estado, hay dos cosas que usted tiene que tenerlo o pagarlo. Son los taxes. Porque usted puede ser dueño de la casa, pero usted no es dueño de la tierra. Claro. En este país hay que pagar los taxes de la propiedad aunque usted paga. Número uno. Tiene que ponerle seguro a esa casa. A usted le conviene. Porque si esa casa se quemó o vino un envidioso y se la quemó, entonces el seguro contra incendio cubre la casa para que se la hagan y todo lo que está dentro. Y entonces yo trabajo mecánica y yo quiero comprar una casa. Ahí se la puse dura a usted. Yo califico. Usted califica siempre y cuando usted hable con el contable, con el que prepara los taxes, y usted le diga, Benjamín, yo soy mecánico y quiero comprar una casa en el Bronx, de una familia, de dos familias o de tres. Entonces el contable me va a llamar a mí y me va a decir, Benjamín, tengo un cliente aquí que está llenando los taxes porque vio una casa que le gusta, que cuesta $700,000 de dos familias y él la quiere comprar. Yo le voy a decir, mire, él va a vivir en el primer piso, el segundo apartamento que va a pagar $2,500, de ahí el banco va a utilizar el 80 o el 75% de la renta que le va a servir de income. ¿Cuánto tiene que reportar esa persona? Tiene que hablar con el contable para que le haga unos taxes de $75,000, más ese otro apartamento que va a rentar, lo va a ayudar para que califique para comprar una casa de 700. Y una joatenda, un asistente de salud, de cuidado de envejecientes, pues hay que decirle así a la joatenda, es asistente de cuidado de salud. Pues déjeme decirle que muchas de ellas... Ellas tienen 40 horas trabajando, tiene semanal. Déjeme decirle que muchas de ellas trabajan 40 horas y ganan muy buen dinero. Yo tengo muchas de ellas que han comprado casa conmigo en Long Island y también han llamado de Queens para que yo le ayude. ¿Qué ha pasado con ellas? Que a veces ellas me dicen, Benjamín, yo solamente me gané 45 o me gané 48 este año. Yo solo no califico, pero ella misma me dijo, pero mi hija se gana 30 o se gana 40. Con los dos income, el de la hija y el de la mamá, reunieron 85 y 90 y compraron su casa. Uf, un palo. Así que las que están trabajando como asistente médico, no pierda tiempo, póngase en comunicación con Benjamín Cuevas, Real Estate, aliado y amigo. Pero déjame decirle un dato, porque es muy importante. La mayoría de los mecánicos y la mayoría de los barberos
y mayoría de las mujeres... No, los barberos son figureros. Yo no creo que los barberos son figureros. Te pongo una taza de 10 barberos. Los barberos van al gimnasio, te abran pechito, mollero y se van a los lounge. Te voy a decirte lo siguiente. De 10 barberos, 3 son dueños de casa y 7 no. Óyeme, pero el averaje, pero está bueno, son 3 de 10. De 10, 3 compran y 7 no compran. Sí, no, porque están... Ahora pregunta qué hacen. Tienen el mejor carro parqueado frente a la barbería. Y no lo mueven casi, porque Óigame, le quitan el parqueo. Óigame lo que le voy a decir. Y cuando llegan a la discoteca o cuando llegan al sitio... Un moí. Óyeme, y te rompen gol. Yo tenía un amigo... Un gol. Yo tenía un amigo que fue dueño de la mejor barbería de aquí. Óyeme, de ahí de Long Island. Que cuando llegaba a los sitios, se te bebía 7 y 8 botellas gol y te rompía... Y después tenía que irse a volver a resolver para allá. Sí, al no, final, claro. perdió las 2 barberías y tuvo que irse del área. No, porque no hay de otra. ¿Qué le parece si enganchamos con una musiquita? Yo quiero irme para una música. Pero yo no quiero que ellos me vean como que yo soy una persona que yo, como le dicen a uno, este es un azaroso. Le dicen a uno. No, espérese. Le dicen así porque yo le digo, señor, ¿cómo es posible que usted se pasa aquí un año entero cogiendo frío, pasando trabajo? Yo tengo unos inquilinos que tenía yo, que tuve que sacarlos. Manuel, por mala paga. Tenía 4 hijos. A la mujer le devolvían como 8 o 9 mil dólares. Y a él le devolvían 7 y 8. Entre los dos, reunían casi 20 mil dólares de incontar porque tenían 4 hijos. 4. Y cada uno cogían 2 depende. Y yo le dije, mira muchachos, aprovechenme que estoy hoy desacatado. Esta casa ya yo la voy a vender. Para vendérsela a otro, cómprenla ustedes. Manuel, una casa en Bayshore. Mira, se la voy a presentar aquí. La 12 Hansen en Bayshore con 3 apartamentos. Arriba un apartamento de 3 cuartos que pagaba $2,300. En el primer piso, 3 dormitorios con 2 baños. Pagaba $2,600. ¡Guau! Y el basement con 3 dormitorios. Y le dije, múdense aquí, cómprenla, que yo solamente con el inicial se la voy a dar. Y le voy a dar los gastos de cierre. Me dijeron, no. Se fueron de vacaciones para la República Dominicana. Gastaron $20,000 allá. Manuel, y cuando llegaron, ay, papá, lo único que trajeron fue mucha cucaracha y al final los tuve que sacar y no compraron. Vámonos con la musiquita buena que se ha preparado. No lo cambien. Ok. Ya te olvidé. Vuelvo a ser libre otra vez. Vuelvo a volar hacia mi vida que es tan lejos y prohibida para ti. Ya te olvidé. Estás muy lejos de mí. Tú no lograste con herirme, lastimarme y convertirme en no sé qué. Me atrapaste, me tuviste entre tus manos, me enseñaste lo inhumano y lo infeliz que puede ser. Te fingiste exactamente enamorado, aunque nunca me has amado, yo lo sé. Me dijiste que jamás podría olvidarte, que después iría a robarte y a decirte bésame. Yo luché contra el amor que te tenía y se fue. Ahora ya te olvidé. Llegó, gustó y se quedó. Está en su área, el Laundromat 24/7, abierto 7 días a la semana, localizado en el 247 de Bayshore Road, Deer Park, New York. Recuerde que usted no tiene tiempo para estar lavando ropa. Puede dejarla recoger la lista doblada, perfumada y olorosa. Y usted mismo elige y compra sus detergentes. 24/7 Laundromat, 247 Bayshore Road, Deer Park, New York, 631-940-5751. Bueno, gracias por seguir compartiendo esta programación. Manuel, yo no quiero que los latinos, especialmente la gente mía, que yo le tengo mi cariño,
Porque ellos hay... ¿Con qué viene usted ahora, Benjamín? Mire, Manuel, ellos hay clientes dominicanos y dueños de casa que son personas serias, que merecen mi respeto. Ajá. Pero el mensaje que yo le estoy dando a la juventud de ahora, a estas personas que creen que, óyeme, no respetan COVID, ellos están en teteo, se casan, no quieren comprar casa. ¿Por qué? Porque ellos lo que quieren es desperdiciar la vida. Mire cómo estamos nosotros hoy. Ellos piensan que no van a llegar viejos. Hey. Y le estamos dando el mensaje que yo le digo a los padres, dígale a sus hijos que llamen. Pero la lucha buena ahora es que aquellos que no han podido pagar la renta, se le ha ido manejando, se le ha ido prolongando, pero eso va a terminar. Y viene la protesta porque se han acomodado a ese estilo, a ese sistema, y apunten por otro lado. Que entonces mucha gente que van a desahogar, Benjamín. Bueno. Porque los landlords, ¿con qué van a pagar? Porque yo no defiendo los landlords. No, pero Manuel, espérate. Mire, mañana es agosto 30. El último día que le queda es mañana. Ya la corte está así abriendo, así, esperando. De posee. Usted verá la demanda de los abogados y la gente sometiendo papeles, porque son miles y miles de personas, Manuel, que no le están pagando al dueño de la casa. Llaman allá a su país de origen y dice, aquí me pagan la renta, aquí me mandan un semanal, aquí me están dando comida, aquí yo lo tengo todo, que el COVID no se vaya. Entonces yo le voy a preguntar a usted una cosa, Manuel. ¿Usted cree que es justo? Las personas que ven este programa, ¿cómo usted cree que yo voy a apoyar? Una persona, yo estoy de acuerdo que si usted no tiene trabajo, que si usted está enfermo, que usted hable con el dueño de la casa, que le dé un break, que lo No, pero ellos son dueños de esos apartamentos. Así no. Yo creo que, Manuel, por eso, yo quiero serle honesto a usted. Anda mal la cosa, no está bien. Déjeme decirle que yo soy un hombre que me siento agradecido, primero de Dios y después de este país, que gracias a mi padre tomó la decisión de enviarme en una yola en el 1980. Yo digo él, porque yo fui que preparé mi viaje, pero él no sabía. No, yo le dije usted lo que es un sobreviviente. Manuel, yo le agua por adelante y agua por detrás. No, yo le dije a mi papá que era un yate de lujo, que nos íbamos de turista. Ajá. Y cuando tuvieron que hipotecar la casa allá, buscar los préstamos, la finquita y todo lo que había. No, la casa, 5,000 pesos en aquel tiempo. ¿Usted sabe cómo estaba el dólar en el 86? 2 por 1. Sí, 2 por 1. Sí. ¿Usted puede creer eso? Sí, pero es importante señalarles dentro de este espacio que es de real estate, de venta de casa, de recomendaciones, que ya en la ciudad de Nueva York se convirtió en la primera en exigir la prueba de vacunas para entrar a un restaurante, para entrar a un bar, para entrar a un gimnasio, a un centro de espectáculo y demás. Hay que presentar la prueba de vacunas, si no, no va a entrar. Exactamente. Pero a partir del 13 ya del mes que se inaugura, septiembre, es obligatorio y la mascarilla y todo, porque la variable del COVID-19, la Delta, está invadiendo la parte noroeste del país, en Texas, en Miami, la Florida, todos esos países, todos esos estados, la cosa no está fácil. Y va incrementándose cada día y la gente está jugando. Ya hay aprobada una tercera dosis de refuerzo que le toca a gente como yo, que tengo un riñón, a los que tienen cáncer, a los que tienen SIDA y que esa gente. Ya yo voy a ponerme mi tercera, Benjamín. Hay que ponérsela. Y yo le voy a decir algo. Ya, pero hay un pleito. Ahora hay una lucha de manifestantes de los no vacunas contra los vacunas. Bueno, yo le voy a decir diciendo que hay una dictadura médica, dicen ellos. Manuel, si hay que ponerse 3 y hay que ponerse la 4ª, yo me la pongo. Ahora mismo, mire, a mí no me dio el COVID. Gracias a Dios. Al único que le afectó el COVID en mi casa fue a mi padre, que en noviembre del año pasado perdió la vida. Y la perdió, ¿por qué? Por unos irresponsables de personas que iban a la casa a visitarlo, Manuel, llevaban la mascarilla en los bolsillos, porque es que allá no respetan. Y las personas creen que no, que es un relajo. No, esto fue un mensaje que le mandaron a la sociedad. Y nosotros, desafortunadamente los dominicanos, nos pasamos de la raya. De contentos. Todo lo cogemos como que todo es un relajo. Usted está mirando, mire estos barrios. Yo le pongo imágenes a usted de lo que pasa en los barrios de la capital en Santo Domingo. Y ya la gente se enfrenta a la policía y no respeta. No, y en los pueblos. Y en los pueblos. En los pueblos invaden los barrios y desafiando. Básicamente la gente de menos edad
sobre los 30 años para abajo, hasta los 18. Eso es terrible lo que está pasando. No, consecuencia, van a seguir muriendo porque esto no ha terminado, no iba a pasar. Sí. A mí, ¿de qué manera impacta todo esto a la compra y venta de viviendas? Bueno, lo único que le puedo decir, imagínese usted que no queremos que llegue a pasar lo que pasó, porque usted sabe que cerraron el país por 3 meses. Ay, papá. Y nadie podía salir. Entonces usted se imagina el agente de real estate que no tenía recursos y que no produce dinero. ¿Cómo tú te aguantas 3 meses? ¿Por qué usted vio que cerraron tantos locales? En Long Island todavía hay locales cerrados y en el Alto Manhattan que no lo han podido abrir. Sí. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Evitar todo esto. Coopere. Si no es necesario usted andar amaneciendo en discoteca, en el teteo, Manuel, el mundo no se va a acabar. Si hay que esperar 2 o 3 meses, 5 meses más de aquí a diciembre y estar tranquilo, pues vámonos a relajar y cojamos las cosas suaves. Ese es el mensaje mío. ¿Por qué? Porque el mundo se acaba para que se muere. Yo no ando para arriba y para abajo. Yo voy, muestro mis casas, ando con mi mascarilla. Es más, de ahora en adelante, Manuel, siempre mi mascarilla yo la voy a usar, si es necesario. No es necesario y es un reclamo y por ley van a multar a los restaurantes que permitan ingreso de personas que no lo tengan. Están hablando de $1,000, $2,000 y hasta $5,000, dependiendo de 1, 2 y 13 reincidentes. Así que bastante dinero que han recibido los dueños de supermercados, de restaurantes y bares. Claro. Muchos cuartos supuestamente en préstamo, entre comillas, que no lo usen para otra cosa y cumplan con la ley. Bueno, vamos a dejar que sigan disfrutando de la buena música, porque este es un programa que usted nunca va a ver aquí. Vacúnese. No va a haber un dembow, no va a haber música descompuesta. Aquí le ponemos música cristiana, boleros buenos, y esto es para darse un trago de vino. No lo cambie. ¿Un trago de vino? Así es. Mira qué bueno. Te irá mejor sin mí. No quiero que regreses. La cruda es moral y la pago con creces. Te irá mejor sin mí. Hazte un favor, no vuelvas. Es la oportunidad que tu vida resuelvas. Yo no soy el hombre que tú quieres. Mi problema es bello y son mujeres. Te irá mejor sin mí. Te irá mejor sin mí. Yo soy quien voy a recibir ahora nuevamente el retorno y muchísimas gracias por mantener la sintonía con Domingo Explosivo. El teléfono está ahí. Llamen, llamen constantemente, no se cansen de hablar para que hablen con Benjamín. Benjamín, yo tengo experiencia. Mira, hay una serie de personas que se le escaparon al COVID. Ajá. Se le escaparon al COVID, óigase bien, pero son propietarios de casa que tienen 20, 25 años, que han pagado su casa. Gente con 70 años de edad, Benjamín. Y yo veo cómo está el mercado. Todo lo que sale se está vendiendo, Benjamín. Sí, señor. ¿Y por qué esta gente no aprovechan esta coyuntura, esta oportunidad para vender su casa y hasta disfrutar un poco, Benjamín? Porque están vivos de casualidad con el COVID. Bueno. Y son gente que son patillas para acá, patillas para allá, y los hijos así frotándose la mano. ¿Cuándo se ve el viejo? Y usted sabe lo que pasa cuando se muere. Se matan los hijos. Óyeme, la esposa de los hijos. Oye, este está fuerte. La esposa de los hijos tiene los dedos cruzados. Sí. Deseando que se muera el viejo. Sí. ¿Para qué? Porque sabe que le va a tocar el bojote al hijo. Viejo sí tiene la cachazadura, carajo, que no se muere. Pero déjeme decirle, mayormente esa gente nada más tienen 1 y 2 hijos y 3 hijos. No es como los tiempos de antes, que mi papá tuvo 7. Y yo conozco un hombre en Neiva que tuvo 48 hijos. ¿Y cuánto tiene usted?
Yo tengo 3 solamente. No, pero usted está... Yo estoy cargando pesado, Benjamín. ¿Usted tiene más de 3? Yo tengo 10. ¿Cómo tú estás relajando? No, los agrónomos, No. espérese, los agrónomos y los guardias. En Tengo mi país, eso era una cosa 9 seria. hembras y un varón. No, Sí. no, pero los guardias, óigame, para los que no saben este dato, cuando llegaba un agrónomo a Neiva, o un guardia, o un policía, había que hacer fila. ellos eran dueños de todas las mujeres, habidas y por haber. Es increíble, pero eso era en todas las provincias. Sí, sí, sí. Yo soy agrónomo y andaba montado. Mis primeras hijas nacieron en Monteplata, que ahí comencé a trabajar agronomía. Andaba en mi motor. ¿A qué edad? No, eso no se puede decir. Ay. Yo soy un hombre adulto ya. 20 y pico de años. Sí, un tiguerito. Manuel, entonces usted se imagina cuando llegaba un hombre de eso, un motor, Ay. en aquel tiempo, no había jipeta ni nada de eso. No, y lo grande Eran de los eso, millonarios que las tenían. jumetas eran tantas que se daban, que dejaban el motor empeñado en el colmado. Y después lo iban a sacar. Es terrible los agrónomos. Bueno, Manuel, esa pregunta que tú hiciste de los dueños, que yo a veces he tocado ese tema, y le he dicho a muchos, y mire que muchos me han llamado y han vendido su casa. Si no, pregúntele a Bonifacio, que la vendió, y le sobraron un billete. A Luz, que se fue para Georgia, que vendió hace También 2 semanas. le sobró. Le sobraron 600,000 lágrimas. Mire, y yo le digo a usted ahora mismo, ahora tengo un amigo mío que vive ahí, bueno, él vive en Ostey, y está vendiendo su casa, y ya la vendimos, está en contrato, 1 millón y pico, 1,1 ¿Cuánto le va a quedar en el mazo ese? A ese hombre le va a quedar el mazo, y solamente tiene una hija. Oiga eso. Ay. Entonces, él parece que un hombre inteligente, no quiero decir su nombre, porque el señor Cabral yo lo aprecio, pero tú sabes, cuando le sobra dinero a las personas, hay gente que lo conocen, cuando viene a ver ahorita le quieren hacer un préstamo, cuando viene a ver. Ay. Entonces, las personas que están pasando por eso y que tienen más de 60 años de edad y tienen una casa que le sobra más de $500,000, yo le pregunto a usted, si usted quiere, véndasela a Manuel, se la puede vender a los hijos, para que los hijos sigan con esa casa que es de 2 y 3 familias, que se paga y sobra dinero. Pero si el hijo suyo le dice que no, que él no quiere ese compromiso, véndala. Claro. Porque Manuel, después que uno tiene, si quedamos vivos de esta pandemia y a usted le sobran $500,000, Eso es demasiado dinero. óigame, usted se puede comprar hasta un apartamento de $100,000 o de 150 y vive casi en efectivo. Óigame, si usted no se quiere ir para su país de origen, en Miami, en Pensilvania, hay casas que valen menos de $100,000 y usted vive en el campo. Mire, yo cuando vivía en el Alto Manhattan, me fui para Long Island y la primera casa la ¿Se arrepiente usted de estar viviendo en Long Nunca, Island? mi hermano, mire, yo no vuelvo a Manhattan a vivir ni que me regalen la renta. Óigame, para que usted vea una cosa. Cuando usted llega al Alto Manhattan, usted cree que está en Santo Domingo. Porque los choferes dominicanos, Manuel, se ponen 3 en la línea y no te dejan pasar. Y no le toque bocina porque el tipo se desmonta y te insulta. No, y hay una información fuerte que la voy a decir de los dominicanos del Alto Manhattan. Manuel, no hay educación. Nosotros tenemos que educarnos. Nosotros creemos que estamos en el país. Traemos ese mal hábito y creemos que en este país también ustedes lo pueden hacer. Mire ahí lo que usted ha visto, cómo están los atracos, cómo está la ganga y cada rato un tiroteo. Volvimos otra vez a los años 80. Que usted sabe lo que fueron esos años. Que fueron años que yo llegué, yo mismo, Manuel, cuando yo llegué, que me desmontaron el asiento 62, se me tiraron así a mí para preguntarme que de cuál quiero, que óyame, y yo llegaba mojado ahí mismo. Hey. Un hombre que acababa de llegar, yo dije, no, pero ya. Pero que decir, y para acá fue que yo vine. ¿Qué es esto? Una jungla. Exactamente. Hoy limpiaron eso en esos años y ahora volvimos a lo mismo. Sí. Explícame, ¿qué hay que hacer para que esto no pase? Se está retrocediendo muy fuerte esto. Pero no me terminó usted de la explicación. Esa explicación es a los dueños de casas. Si usted tiene más de una propiedad, escúcheme, no importa, si usted quiere no la venda conmigo. Pero si usted tiene, ¿y por qué le digo este cuento, Manuel? Que me paro aquí. Porque yo fui a Brooklyn, que me llamó un televidente que tiene un edificio y el edificio vale más de $10 millones. 10 más millones, de 10 millones. Porque él lo compró en los años 80. Y ese edificio, el único edificio que queda ahí, que no hay, ahí se puede hacer, mire,
un edificio de apartamentos que pueden hacerse 100 apartamentos en Brooklyn y le estaban dando 10 millones y no lo quiso vender. Y tú pregúntame qué edad tiene. Tiene 75 años de edad, 3 hijos graduados, él y la esposa, y todavía lo que tiene es un taller de arreglar nevera. O sea que él está cogiendo frío con 75 años, cuando él puede coger 10 millones de dólares y irse para donde él quiera. Que le preparen el ataúd. Seguro que está hecho el contrato ya de la funeraria. El mensaje. Le preguntaba a los hijos, di que los hijos que no, papi, que tú no necesitas vender. Ajá. ¿Y qué es lo que necesita hacer? ¿Qué le dijo? No, lo que te decía, la herencia se Está quedaron deseando, ahí. no, lo que quieren es que se muera el viejo. Claro. Para entonces, ¿qué le toca? La mitad le toca a la esposa, que está viva, que tiene casi 80, y la otra mitad se la dan a los 3 hijos. Las esposas de los hijos van a disfrutar de todos esos millones que ellos no trabajaron. En vez de decirle al papá, papi, vende eso y vete a disfrutar del dinero de los hijos, del dinero que tú tienes. Cómprese un penthouse y viva. Ese mensaje van para todos los dueños de casa. Si usted no me quiere, no me llame a mí, no la venda conmigo. Ahora, conmigo tiene la garantía que usted vendió y va a comprar el apartamento. Si es en Santo Domingo, si es en Miami, si es donde usted quiera, yo le voy a conseguir el apartamento. Vendiendo y comprando. Y su dinero se lo van a dar ahí. A ese señor que tiene 10 millones, que es una propiedad comercial, eso es terrible. Va a tener que pagarle al IRS, mire, tú ese dinero, que disfrute lo que le toca. Usted que compró su casa y le sobra dinero, no espere que le venga el COVID otra vez. No espere que venga otra cosa. Óigame, ya después que uno está viejo, yo le iba a poner un video. No, dígale dígale que el loro viejo no aprende a hablar. Bueno, mi hermano, ese es el mensaje. Usted tiene una casa, o tiene 2, tiene 3, están pagas. Usted pasa de 60 años. Olvídese de dejarle rico herencia. No deje rico a otro. No le deje herencia a otro. Disfrute su vida. Porque Domingo Explosivo aquí no le vende sueño a nadie. Yo le digo la realidad. Ahora, si usted quiere bregar con un inquilino que no le paguen la renta para ir para la corte, vaya a la corte, saque la nieve. Óigame, póngase a paliar cuando venga el frío. Si eso es lo que le gusta y lo hace feliz, yo lo respeto. Siga disfrutando la buena música. Para que La gloria de Dios maneja mi vida con hilos de amor que puso en mi alma, me lleva hasta Él. La gloria de Dios, gigante y sagrada, me carga en sus brazos, alienta mis pasos, me llena de paz y miel sale a jugar cuando me viene a ver y me deja ganar. En la gloria de Dios tendré el descanso para mis pies. Con su manto mi frío desaparecerá y descansaré. De la gloria de Dios vendrá bendición y abundante pan para ti, para mí y a quien quiera. Llegó, gustó y se quedó. Está en su área, el Laundromat 24/7, abierto 7 días a la semana, localizado en el 247 de Bayshore Road, Deer Park, New York. Recuerde que usted no tiene tiempo para estar lavando ropa. Puede dejarla recoger la lista doblada, perfumada y olorosa, y usted mismo elige y compra sus detergentes. 24/7 Laundromat, 247 Bayshore Road, Deer Park, New York, 631-940-5751. Muchas gracias por seguir compartiendo con este toque de queda. Yo soy así. Yo le voy a decir la verdad siempre. Y por eso que este programa se ha ganado el cariño de los televidentes. Porque, Manuel, nosotros le decimos las cosas reales. Una persona que no tiene crédito, como usted dijo, que no tiene ahorro, no califica.
Entonces, a la gente le gusta que le mientan. Sí, pero, que le hablen pero mentira. Benjamín, yo no hago eso. Yo veo que cada día se incorporan más personas interesadas en que ustedes representen la venta, lo llaman para la compra de la casa. Eso como si usted tuviera una magia. Pero le tengo esa y le tengo la otra. ¿Cuál es? ¿Cómo decide el banco el monto del préstamo máximo que puede otorgarle a una persona que le solicita? ¿Es lo que yo quiera? ¿Cómo es esto? Le voy a dar las dos respuestas, porque la primera que hizo es importante y esta que hizo es más importante, pero la primera, ¿por qué usted ve esa demanda que siempre la gente está comprando casa? Me llama, Domingo Explosivo, óyeme, eso es una cosa que yo le doy gracias a Dios por estar en Supercanal, que usted sabe que fue la primera señal que unió a los dominicanos de allá con los de aquí. Eso es para adiós, Henry. Exactamente. Y la demanda que la gente llama, porque yo le digo la verdad, yo le digo lo que se necesita y le hablo straight out. Yo no hablo con, tú sabes, de que no, que mira. Que, no. ¿Tiene casa en proceso de cierre usted? Mire, ya el mes que viene tenemos 3 cierres que en el Bronx, por eso que yo siempre estoy en el Bronx, y próximamente voy a cerrar, aunque usted no lo crea, a Sergio Aquino, que está deseando tener su cierre ahí en el Bronx para irse para Santo Domingo. Mire, dice, tengo 73 años y yo quiero ir a... Ese es Aquino. Sergio Aquino. Sergio Aquino. Mire, vamos a contestarle la pregunta que usted hizo, que es una pregunta válida. Y usted me dijo a mí el proceso. Explíqueme para que la gente entienda la pregunta, rectifíquela de nuevo. Yo para digo, que la gente... digo que ¿cómo decide el banco el monto del préstamo que se le debe otorgar, la cantidad máxima? ¿Es un capricho mío? No. ¿Es usted que determina eso? No. ¿Cómo se maneja esa parte? Bueno, es importante, mire la pregunta que hace un agrónomo que comparte este programa conmigo, que es válida. Es igual como ustedes están en la casa y me preguntan, Benjamín, ¿cómo yo sé hasta cuánto yo califico? Como le dije, es importante saber dos cosas. Primero, yo le pregunto a las personas, cuando me dicen que quieren comprar, ¿dónde les gustaría comprar? Por eso le pregunto si es en Nueva York, porque la casa en Nueva York tiene un precio. Si es en Pensilvania, tiene otro precio. Si es en Miami, tiene otro precio. Si es en Connecticut, tiene otro precio. Si es en New Jersey, tiene otro precio. La misma casa. La misma casa. En cada estado puede ser diferente. ¿De qué? ¿Por qué varía el precio? Varía porque primero, en real estate hay una frase muy famosa. Location, location, location. Y además, Nueva York, la capital del mundo, donde estamos nosotros, aquí es donde se guaya la yuca. Aquí es donde se le entra el agua, que por lo menos yo sé dónde se le entra el agua. Y también la semilla del aguacate. Correctamente. Oiga, aquí entonces, venga para que aprenda eso en Nueva York. Entonces, ¿qué le quiero decir? Que si usted está pensando comprar una casa en Nueva York, yo como agente de real estate le voy a decir, mire, una casa aquí, en el estado de Nueva York, menos de $500,000 en adelante, hoy día usted no la va a conseguir, dependiendo del lugar de Nueva York. En Nueva York, ahora un apartamento, después de $100,000 y pico, usted lo puede conseguir 100 y pico, 200, 300 y hasta $1 millón en downtown. Ahora, si usted me habla a mí de New Jersey, usted puede conseguir una casa de $300,000 en adelante. Si usted me habla de Connecticut, usted consigue una casa de $200,000 en adelante. En Pensilvania, de $30,000 y $40,000 cash, usted la puede hasta comprar. Hey. Entonces, ¿cómo yo sé que hasta cuánto califico? Bueno, dependiendo de los taxes que tú ganas, porque una persona, Manuel, que reporta $50,000 de taxes cada año, el banco dice, califica para una casa de $200,000 en adelante. Por cada $25,000 que usted reporta, siempre y cuando no tenga muchos gastos, califica para $100,000. Eso lo tiene que saber uno. Ahora, un dato importante. Dentro de esa calificación, porque muchas personas me llaman a mí para decirme, Benjamín, pero yo califiqué hasta $300,000. Le dije, ok, la persona que le dio el preapruebo del banco, le dijo cuántos son los taxes de la propiedad que usted va a comprar. No, él no lo sabe, entonces no te puede calificar correctamente. Porque si los taxes, hay propiedad en Long Island, donde vive José Reyes y donde viven algunos peloteros dominicanos, en Sayase,
o en algunos lugares, los taxes pasan hasta de $50,000. Los taxes. Solamente los taxes de la propiedad donde vive Marc Anthony y Jennifer López, por ejemplo, en los Hamptons, donde vivían, pasan de $50,000. En Nassau County hay propiedades que los taxes pasan de $40,000 y $50,000. Solamente los taxes. ¡Wow! Sí. Ahora, el que no cree en los datos que yo le digo, que vaya al MLS, que pregunte que hay mansiones de casa en Nassau County o en Dick City. Aquí en Long Island la gente se equivoca. En Long Island hay casas que usted se pregunta, ¿y esa mansión es en Long Island? ¿Y esto es en Long Island? Sí. Usted dura un día corriendo y no le da la vuelta a Long Island. Eso es así. En Smithtown o donde quiera, taxes que solamente lo que usted paga de morgue lo paga una persona de taxes, nada más. No. Los que tienen dinero. Ahora, váyase a Terrytown, donde son los dueños de los Rockefeller. Usted pregunta de dónde son. Ahí es que vivían Claro. en Smithtown, allá en Terrytown. Terrytown. En Upstate. Y la gente no sabe eso. Los taxes es determinante. Lo primero que tiene que hacer atención cuando usted vaya a comprar su casa, en el lugar donde está, pregunte cuántos son los taxes de la propiedad. Porque los taxes, el mortgage y el seguro tienen que estar calculados para saber si usted califica. Por eso, muchas personas no califican y tienen que buscar lo que se llama un consignor o un garante, porque no califica porque los taxes son demasiado altos de la propiedad. Entonces, sintetizando esa parte, la cantidad y el préstamo aprobado, ¿de qué va a depender? Depende de cuántos son los taxes, cuánto es el valor de la casa y dependiendo de los taxes que usted le dio al banquero, a la persona que le está haciendo el préstamo, es que le va a decir hasta cuánto usted califica. Por eso, después que saben cuánto es el seguro. Otro dato, Manuel. Las personas que viven al lado del río o del área cuando llueve, que se inundan, los taxes son más caros mayormente, o no son más caros. Lo que es más caro es el seguro, porque tiene que tener doble seguro. Uno contra incendio y uno contra inundación. O sea que las casas que están frente al mar, al agua, a la playa aquí, tienen el riesgo de que se pueden hundir o que se pueden mojar. Entonces eso es riesgoso ahí. Entonces el banco requiere que tenga un seguro de flow como contra la humedad y contra ese detalle que es muy importante que la gente lo sepa. Claro, es el evento muy importante eso. Entonces todo eso es por eso que la persona tiene que sentarse con el banco y el agente en combinación, nosotros le decimos hasta cuánto califica. ¿Cuántas casas tiene usted en su poder ahora mismo que estaba poniendo a disposición? Yo te doy una lista, por eso yo le digo a la gente, solamente llame, que yo tengo la casa que usted quiere y la que yo no tengo la tiene el colega mío y trabajamos en equipo. Es llamar a ese número que está ahí. Que está en pantalla. Para que se oriente y sepa qué es lo que hay. Vámonos otra vez a la música. Bueno, no lo cambie, porque ahora es que hay mambo aquí en Domingo Explosivo. Ya lo dijo. Sentir que vivo. Miénteme aunque sea una noche. Hazme creer que es verdad. Juro no dañar tu nombre. Solo quiero dejar mis ganas en libertad. Miénteme aunque sea una noche. Hazme creer que es verdad. Juro no dañar tu
de ustedes Esta vaina tienen un fuerte apoyo por este hombre que está aquí desde República Dominicana. Sube la mano y Muchísimas gracias, mis amigos. Benjamín, déjeme hablar también, porque usted es dueño de este programa, usted es jefe, pero yo tengo que dar mi toquecito también, mi habladita. Adelante. Hoy yo le dejo la parte política. Sí, a usted. como siempre, a ustedes muchísimas gracias. Siempre marcando el teléfono que aparece ahí en pantalla para que se pongan en contacto con Benjamín Cuevas. Domingo Explosivo resuelve. La casa, propiedad que usted quiera, su boca es su medida. Llame. Benjamín, hablando de casa y propiedades, ¿qué es lo que tenemos como oferta a la gente en este momento? Bueno, yo le voy a decir algo. Manuel, lo más importante es que hay demanda. La gente en República Dominicana que quiere vender, los que viven aquí tienen propiedad en Santo Domingo que quieren traerse ese dinero para comprar aquí. Y siempre quieren ver su casa aquí en Domingo Explosivo. Yo voy a poner que el ingeniero presente todas las propiedades. Tengo edificios, tengo hoteles, tengo... Mire, me van a dar un edificio en Santiago, como tengo una casa en Santiago, frente a la vocacional, y yo quiero que sea el ingeniero que le vaya poniendo todo. Ahora, ¿qué yo exijo para Santo Domingo? Que la persona tenga una tasación, que tenga copia de su título. ¿Por qué? Porque yo no quiero que la persona que compre un problema. Porque en Santo Domingo hay que tener cuidado. Se lo digo por eso, porque yo quiero que el dominicano siempre cuidar sus intereses, Manuel, porque aquí los dominicanos que viven fuera, especialmente en Nueva York y en Europa, donde sea, a nosotros nos tratan, como yo diría, como que si fuéramos una maleta, que nos tratan de vaina. Y yo creo que los gobiernos están perdidos en eso. Y esa parte te la voy a dejar para el final. Pero el ingeniero está poniendo todo lo que tenemos en Santo Domingo. Mire cómo está la cantidad de casas que hay. Y propiedades, fincas, y propiedades. De todo. Ahora, aquí, Manuel, yo tengo un repertorio de casas y edificios, porque la gente cree en este programa. Y el que quiera vender su casa, que aproveche el mercado, que el mercado todo lo que sale está de venta. Atención para las personas que están buscando una casa en Ronkonkoma en buen precio. ¿Dónde es esa? Ronkonkoma. Acabó de llegar ahora mismo. ¿Y dónde pertenece Ronkonkoma? En Long Island. En Long Island. Ronkonkoma, Long Island. Esta es una colonial. Tiene en el primer piso 2 habitaciones, 2 baños, 2 salas, basement, y tiene un segundo piso con 2 dormitorios y tiene baño. Remodelada. Manuel, acabadita de llegar. El que quiera vender, que vive en la ciudad y quiera irse a vivir a esta casa, mírela, que se la voy a poner aquí. Esto es en Ronkonkoma. Usted me llama a mí, yo le voy a dar la dirección. Eso es todos los fines de semana, llegando a casa. Miren el número ahí, marquen ahora. Benjamín no tiene de qué espacio. Viendo el programa y compartiendo el programa también coge la llamada. Así que márquenlo ahora para que se empape, se entere de cuáles son las mejores ofertas que tenemos. Muchas demandas, porque la gente llama a veces y la gente preferiblemente me manda un texto. Mira, mañana yo quiero llamarlo, ¿a qué hora? Después de las 9 de la mañana hasta las 12 de la noche, yo contesto los textos y contesto Yo las espero que, como Benjamín, los amigos de Domingo Explosivo estén preparados, porque a partir del 17 de este mes, que ya arranca, de septiembre, estará visitando a Nueva York por primera vez después que se puso la ñoña el presidente dominicano Luis Abinader. Él estará participando en la Asamblea de la ONU, que es celebrada en el mes de septiembre, y tendrá su primera intervención, su discurso oficial de algunos 15 minutos ante la ONU, y hay que ver cuáles son los temas que trae. Pero tengo entendido... Tendremos la oportunidad nosotros de verlo. entendido que él va a hacer una serie de encuentros con los dominicanos de la diáspora. Vendrán de Pensilvania, vendrán de Filadelfia, vendrán de New Jersey, también de Boston, de Lawrence, de Providence, de Connecticut. Todos se van a juntar porque pretenden hacer un mini consejo de gobierno. Pero él estuvo en Long Island. Él fue cuando estaba haciendo campaña, él fue allá. No, que usted estaba fajado guayando la yuca. Yo me fajé y yo estaba ahí sentado. Y usted no ha visto a Linda. Y yo le hice preguntas. No ha podido hablar con el presidente Benjamín. No. Y no para pedirle un proyecto que tiene de desarrollo turístico allá en Neiva. Yo quiero que él, a mí como neivero, que él diga, porque hay funcionarios de Neiva como Mario Lama, pero yo quiero como... Mario Lama es de Neiva. Mario Lama nació en Neiva, frente al mercado.
al famoso mercado que tú ves que tiene 60 años arrabalizado. Cayéndose. Ahí mismo nació él, en Neiva, Mario Lame de Neiva. Y muchos funcionarios de Neiva que ha tenido esa provincia. Ahora, que te haya visto un empresario dominicano que haya hecho una obra como la que yo quiero hacer. No. Yo con esto puedo hacer un antes y un después para Claro, Neiva. claro. Y eso es lo que yo quiero que Mario Lama, el presidente Luis Abinader, que me complazca a mí, que me favorezca a mí, porque yo me fajé No, pero para eso. Usted va a esperarlo aquí cuando venga la visita. Bueno, vamos a ver. Vamos a empujar si hay que empujar. Bueno, Pero ojalá... yo me engancho de usted, yo Sí, voy sí, a ir sí, detrás sí, de sí. usted. Ojalá para que en me la deje pasar. visita, ojalá en la visita de Luis Abinader no se maneje y se capitalice por un grupito, porque normalmente la gente de Nueva York lo acaparan todo, porque es supuestamente la capital del mundo, y no sabe que también la sociedad civil debe de formar parte de la visita que él va a hacer y que traiga cosas concretas. Yo no quiero discurso barato, vacío. Yo espero que diga que van a eliminar, van a desmontar los $10 que se le paga al dominicano que viaja del extranjero como si fuéramos turistas. De que usted va a recuperarlo, pero eso no se recupere, mentira. Eso es falso. Eliminarlo, porque el gobierno de Panamá eliminó los $20. ¿Por qué el gobierno dominicano no puede hacerlo? A los dominicanos, pero que traigan una serie de propuestas y cosas concretas para solucionar. Yo sé que no tiene una varita mágica, pero que aterricemos y que venga como venía a hacer campaña, que camine por la calle también. No, que camine. Él fue a Long Island. Yo participé en la placita. Él sabe, Julio Paulino, que no lo ha nombrado. Julio era el cabeza. Sí, el que Julio Paulino. se la jugó Julio Paulino y todavía no le han dado, óyeme, nada. Nadie le coge el teléfono al pobre Julio Paulino. Tenemos 7 diputados de ultramar. ¿Y cuáles? Ahí están, bueno, está Iri Familia, que es de Copey, de Long Island. De la suya. Bueno, yo lo único que quiero es, ellos deberían de decir, Benjamín, tú te mereces que Luis te apoye. Yo no ando buscando sueldo. Yo lo que quiero es que Neiva tenga este proyecto turístico. ¿Por qué? ¿Cuántas manos de obra usted cree que pueden llegar a este proyecto turístico en el balneario? Los pasajes más caros de la historia. son los de los dominicanos cuando viajan para República Dominicana. Y ahora hay aerolíneas que no voy a dar los nombres por respeto, que están irrespetando a los dominicanos, que posponen el vuelo de manera y lo maltratan. Entonces eso no puede seguir. Al dominicano se le debe tratar como lo que somos cuando se nos aplaude, porque somos los que más aportamos divisas. Bueno. Nosotros estamos hartos de aplausos. Queremos realizaciones concretas. Piantini, que es un comunicador, que es el encargado de eso, está trabajando para eliminar eso. Él es el que está manejando esos encuentros para resolver ese problema de las líneas aéreas. El señor Piantini, que es un comunicador del PRM, que yo sé que está haciendo un buen trabajo y es de los hombres. Usted está pegado. No, yo no estoy pegado. Yo voy a estar pegado cuando a mí me reconozcan el trabajo que yo hice. Ahora, Manuel, si no me quieren reconocer mi trabajo, que yo trabajé para sacar esta campaña, o sea, este partido morado, esta casta mafiosa, óyeme, yo lo voy a dejar hasta ahí. Yo voy a hacer acopio. El 2024 viene Yo ahí. voy a hacer acopio de la frase del otrora presidente dominicano, Joaquín Balaguer. Si quiere conocer a Juancito, dale un carguito. Bueno, yo lo único que le digo a usted es una cosa. No cogen los teléfonos. El 2024 viene ahí. Han Óigame, cambiado los números de teléfonos. no se preocupe, que eso no me preocupa. Por lo menos los que vivimos en Estados Unidos, no necesitamos eso para comer. Lo único que yo le digo a ti que Domingo Explosivo, yo le digo a usted, Domingo Explosivo va a estar aquí. Y si el cambio y Luis Abinader y los senadores y los diputados que se creen que son los dueños del Congreso, yo les voy a contar un cuento. Que hagan lo que hizo Bukele con todos esos congresistas. Bukele, que lo usted, desaparezcan. el desafío que usted tiene con la senadora. No, yo no le voy a dar importancia. El desafío yo que no usted le voy a dar tiene. importancia. Yo lo que quiero primero que Luis Abinader sea que se empodere de este proyecto. Bueno, Y yo le voy a avisar. Luis viene para Nueva York. Nosotros estaremos ahí Nos vemos el próximo a domingo. entregar el documento. Y si no cabemos, nosotros vamos a empujar
Pero vamos a ver a Luis Abinader. Vamos a ver lo que pasa. Para saber dónde es que el maco caga la manteca. Nos vemos el próximo domingo. Ya lo dijo. Lo queremos mucho. Domingo, explosivo. Lo quiero mucho. Gracias. El próximo domingo. Domingo explosivo.